Bueno, muy buenas tardes. Una vez más, continuamos una semana más. Ya perdimos el tiempo que empezamos la primera vez con este ciclo de charlas virtuales en medio de este aislamiento. En algo lo estamos aprovechando, en seguir compartiendo básquet, por lo menos de esta manera. Hoy tenemos una presentación que para la gente de Sudoeste es muy especial. Poder contar con la gentilencia de Alejandro Me Loterio. parece que quedó congelado, Raúl. Raúl. Sí. Tu imagen. Sí, puede ser por la señal. ¿Se escucha? Ahora sí, estuviste un tiempo congelado. Perfecto, perfecto. Bueno, continuamos con las charlas de la Asociación de Entrenadores del Interior del Chaco, ATEVIS, hoy con el honor de contar con la presencia de Alejandro Loterio, que tanto queremos por acá, por el Sudoeste, tan recordado, no solo por su paso por Asociación Italiana, sino por el reconocimiento nacional que tiene este querido amigo en el básquet de la República Argentina y de toda América, por llamarlo de alguna manera. Gracias, Alejandro, por acceder, por compartir tu tiempo. Para nosotros es un placer y desde ya nos estamos preparando para disfrutarte. Espero que te sientas bien con nosotros y que podamos compartir un tiempito hablando de lo que nos gusta, ¿no? De básquet. Bienvenido, Ale. Gracias, Raúl. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y contarles algo de lo que yo trato de hacer un poco con mis equipos, ¿no? Con los equipos que preparo. El tema es hablar sobre defensa de equipo, y bueno, o sea, siempre cuando uno prepara o arma un equipo, tiene un pensamiento sobre qué va a hacer en defensa o qué quiere de la defensa. O sea, siempre lo primero que pienso, lo primero que quiero hacer con la defensa es tener una defensa agresiva, tener una defensa que genere el error ofensivo. O sea, que podamos nosotros forzar el error. No esperar que la resolución del equipo ofensivo. No sé si a lo mejor la palabra, o sea, tener una defensa agresiva, decir agresivo es, a lo mejor confunde un poco, pero sí una defensa que sea activa, que esté muy activa, ¿no es cierto? Y bueno, a raíz de eso, entonces que podamos provocar generar errores en la ofensiva. Ese sería el primer punto, ¿no es cierto?, en esa idea central. Después voy a ver cómo, en base a eso, cómo defiendo la pelota, cómo voy a defender la línea de pase, determinar el lado fuerte, el lado débil, ¿no es cierto?, los box out que vamos a hacer. Pero siempre después uno... Ahora hay mucha estadística avanzada, hay muchos más recaudos para tomar, ¿no es cierto? Mucho más precisiones. Pero en definitiva, lo que más me ha pasado a mí, ¿no es cierto?, es eh, que yo, ¿qué es lo más peligroso para nuestra defensa? Siempre pienso en eso, ¿no es cierto? O qué es lo que nos cuesta más defender, qué situaciones. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no es cierto?, para después poner nuestras reglas defensivas. Yo sé que hoy por hoy, o por lo que veo de nuestra liga, por lo menos de nuestra liga argentina, que no hay muchos datos precisos sobre esto, pero por lo que yo puedo observar, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de goles o el mayor porcentaje de puntos por posesión, digamos, como se habla ahora, ¿no es cierto?, es de los goles en penetración, de bandeja, que pueden ser ya sea desde contraataques, transiciones, desde juego uno contra uno. Esos tienen un alto porcentaje de punto por posesión.
Otro punto importante, o que siempre nos ha costado defender, ¿no es cierto?, es la caída en el juego de pick and roll. Eso también son altos porcentajes de conversión, ¿no es cierto? Y como una tercera opción, digamos, son los tiros de 3 puntos abiertos, que hoy se usa mucho el tema de dividir y pasar, ¿no es cierto? Eso provoca ayudas y entonces se toman tiros de 3 puntos con alto porcentaje de efectividad. Entonces, yo creo que en esos 3 puntos básicos son los que voy a atender mucho, ¿no es cierto? El otro es el juego en el poste bajo, que hoy por hoy, o sea, hasta hace un tiempo en el juego del poste bajo era bastante peligroso porque la pelota cerca del cesto complica, ¿no? Y a veces en una situación de transición donde no todos llegan los equipos bien armados, entonces se provocan muchas situaciones de uno contra uno. Hoy eso está un poco en menor medida porque no se usa tanto, ya casi no hay mucho juego de poste bajo, salvo algunos equipos que tengan algún pivot importante que ha quedado de otra época, ¿no? Pero bueno, es en base a lo que más o menos tenemos hoy, ¿no es cierto? Siempre que nosotros armamos el equipo, bueno, buscamos los jugadores, ¿no es cierto?, que creemos conveniente para desarrollar lo nuestro, ¿no es cierto? Ya sea nuestra defensa, ya sea nuestra ofensiva. Y bueno, a veces uno logra tener los jugadores que uno realmente quiere, ¿no es cierto? Y poder desarrollar a lo mejor eso. Pero muchas veces, como nos ha ocurrido a todos, muchas veces pasa que nosotros queremos tal o cual jugador, después llega otro, o no lo pudimos conseguir por X motivo, y bueno, entonces los planes van cambiando y a veces esto que nosotros decimos que queremos una defensa que sea muy activa, agresiva, que forzar el error, bueno, a veces tenemos jugadores que no son tan aptos para este tipo de defensa. Y bueno, los tendremos que acomodar de acuerdo a lo que nosotros tenemos, ¿no? Esa es la realidad. O muchas veces me ha pasado que uno tiene un jugador X que cree que bueno, que le va a dar un beneficio a lo mejor defensivo y al principio de temporada tuvo una mala suerte, se lesionó y no está por 3 meses y hay que cambiar a ese jugador. Y uno cambia, que lo reemplaza al jugador por otro jugador, pero no es lo que uno generalmente supo o quiso buscar. Así que siempre hay adaptaciones y nos tenemos que adaptar mucho digamos, a la calidad de jugadores que tenemos. Si nosotros tenemos la oportunidad de ir formando jugadores, bueno, en el paso del tiempo que estamos en un equipo, vamos trabajando y formando jugadores y digamos, conteniéndolo para que no se vayan a otro lado, y entonces uno puede trabajar, digamos, a largo plazo, y esos jugadores van a rendir, digamos, defensivamente como uno quiere, más allá de que van a tener las reglas defensivas muy claras, bueno, muchas cosas con el paso del tiempo, digamos, es como que hace falta decir pocas cosas. Bueno, una vez que tenemos más o menos todo este panorama, ponemos nuestras reglas defensivas, ¿no es cierto? Y para mí, creo que una de las reglas defensivas más importantes, si bien todas tienen su importancia, creo que es la primera, por eso lo pongo primero, porque es la presión al balón. Me parece que es una situación, ahí si querés, Raúl, podés Sí, poner vamos a compartir.
el primer... Ahí está, Ali. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Bueno, como primera regla es presiona el balón. Y en esa presión al balón, ¿no es cierto? Le vamos a pedir al jugador, a todos los jugadores que le toque estar en esa situación, ¿no es cierto? Primero es la posición que debe adoptar, que todos sabemos, de acuerdo a si está dribleando el balón, si tiene la pelota por sobre la cabeza, ¿no es cierto? Si tiene triple acción o no. La ubicación, que me parece que yo lo que le voy a pedir primariamente es que esté siempre entre el cesto y la pelota, ¿no es cierto? Por ahí, si podemos estar un poco más avanzados, nos dedicamos a lo mejor en alguna posición del campo, inducir hacia una línea o hacia el fondo. Bueno, pero primariamente creo que la ubicación es esa. Lo primero, la distancia que tenemos que tener para que realmente haya una presión al balón, creo que es medianamente un largo de brazo, ¿no es cierto? Y mantener siempre los brazos activos, o sea, siempre los brazos activos. Primero, para tratar de que no trabaje de frente, ¿no es cierto?, el jugador con balón, que no trabaje de frente, que se ponga de costado, ¿no es cierto?, atacar a lo mejor al dribbling. No es para quitar el balón, porque no es un principio quitar el balón, pero sí es para que, o sea, esté con esa presión encima, ¿no es cierto? Podemos permitir pases hacia los costados, digamos, pero no debemos permitir pases verticales o pases profundos. Eso es en relación a, digamos, a la presión al balón, con respecto a eso. Y con respecto a eso, tiene tanta incidencia el que defiende al que lleva el balón, ya sea el base, el que defiende al alero, al pivot, a todos. O sea, si recibe, ¿no es cierto?, en el eje de cancha el pivot para reversar un balón y generar un juego del otro lado, esa pelota tiene que estar, tiene que actuar con los principios, con las reglas defensivas que tenemos. Si hay que negar el balón, hay que negar el balón. Si recibe el balón porque no pudo ejecutar eso bien, bueno, tiene que presionar el balón. No es porque a lo mejor no tenga un lanzamiento desde esa posición, no deja de ser peligroso, porque creo que si traslada el juego de un lado del campo al otro lado del campo, bueno, eso también nos perjudica defensivamente, entonces no tenemos que dejar actuar cómodos. Pasar a la segunda, con respecto al segundo punto, ¿no es cierto? Negamos los pases, o sea, defender, digamos, la línea de pases. Negamos los pases más cercanos que tenemos. Si podés, Raúl, pasar al próximo. Bien. O sea, bueno, yo sigo, si vos lo podés hacer, no hay problema. Sí. O sea, es negar los pases, ¿no es cierto? Los pases más cercanos. O sea, hablamos de pases cercanos, son de un jugador que tiene el balón, seguramente va a tener uno o dos pases seguros cerca. Entonces, esos tenemos que negarlo, ¿no es cierto? Y lo vamos a negar formando un triángulo entre, ¿no es cierto?, la pelota y el hombre que defiende. Un triángulo que tiene que ser un triángulo alto, digamos, ir hacia el balón, o sea, ir hacia el balón, ¿no es cierto? Esto va a depender mucho de la capacidad de recuperación que tenga cada jugador, porque yo creo que nosotros en todo
En todo este tiempo podemos decir, sí, no, porque la distancia es acá, el pie tenemos que apoyarlo acá, el otro allá, pero creo que hoy por hoy, a través de la experiencia, eso ya no va. O sea, creo que eso va a depender pura y exclusivamente de la capacidad de recuperación que tenga ese jugador. A lo mejor puede estar un poco más arriba porque es mucho más rápido, más agresivo, puede llegar si hay un pase, y si no, bueno, estar un poco más cerca, más pegado, evitando que reciba. Otro punto, ¿no es cierto? Otra regla es con respecto a las penetraciones, ¿no? Si podés pasar, Raúl, el próximo. Ahí está ahí puesta en la pantalla. La regla 2, Sí. 3 y 4. ¿No? No la veo. Yo veo la 1 nomás, perdón. Está bien, está bien, está bien. Para, vamos a ver qué pasa. Eso es lo que estaba preguntando. Yo realmente estaba creyendo que se veían todas. A ver. ¿Ahí tampoco? Ahí sí, ahí está. Negar los pases más cercanos formando triángulo FC. Sí, ahí está. Bueno. Bien. Con respecto al juego de penetración o a las situaciones a lo mejor de uno contra uno, contener y disuadir, faltó algo ahí, las penetraciones, está mal escrito, pero no importa. O sea, lo importante es que lo entiendan. Se entiende. Es contener y disuadir la penetración. Yo tengo que ser capaz de poder contener una penetración, porque si no, me van a provocar muchas ayudas, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, vamos a ser pasibles de lanzamientos a pie firme, que es lo que realmente no queremos, ¿no es cierto? Porque vamos a tener que utilizar muchas recuperaciones. Y en esas recuperaciones, o sea, que hay, o en esas ayudas, ¿no es cierto?, que nosotros podemos hacer para contener una penetración, bueno, tenemos como regla siempre, si hay una primera ayuda, tiene que haber una segunda y rotación de jugadores, ¿no es cierto? Eso lo tomamos como del lado débil, ¿no es cierto? Y del lado del balón puede haber una ayuda, ¿no es cierto? Si algún jugador perdió la penetración, bueno, y un compañero que esté de ese lado pueda saltar y cambiar, ¿no es cierto?, recuperando con el otro. Eso es con respecto a la contención de las penetraciones. Pero lo más importante acá es que cada uno tener la capacidad de poder contener a su atacante. Otra regla defensiva es llegar a defender todos los lanzamientos, ¿no es cierto? O sea, recuperar y contestar el tiro. La recuperación defensiva, siempre llegamos con el brazo arriba, ¿no es cierto? Siempre todos sabemos que si vamos a defender un lanzamiento, vamos a ir con el brazo contrario, ¿no es cierto? O sea, si es derecho, vamos a ir a levantar el brazo izquierdo para defender ese tiro, ¿no es cierto? Si en una recuperación yo soy capaz de llegar y enfrentar a esa situación, entonces cuando hay tiro, si llego y estoy en condiciones, puedo saltar al tiro. No es recuperar y saltar al tiro. No, es recuperar, ¿no es cierto?, con la velocidad que uno pueda, ¿no es cierto? Siempre se dice que las 3/4 partes del recorrido es máxima velocidad y un cuarto es llegar con deslizamiento defensivo, con fintas. Y bueno, si yo llego a esa situación y todavía no se ejecutó el tiro, si realiza el lanzamiento ahí, puedo saltar, ¿no es cierto?, a tapar ese tiro. Otro punto importante es la defensa de los cortes. Si querés, Raúl, puedes pasar. La defensa de los cortes, que siempre tenemos como regla pasar por delante. Siempre como regla pasar por delante. La pelota en el poste bajo, si hay
por esos cambios defensivos que nos pueden llevar en nuestra transición o en un set fijo. Si hay cambio y un mismatch en el poste bajo, siempre jugamos un trap. Jugamos un trap con el pasador al dribbling. Esa es la regla, ¿sí? Siempre que haya un mismatch en el poste bajo, en cualquier situación, jugamos un trap con el pasador, pero al dribbling. Cuando ese jugador tira la bola al piso, entonces ahí vamos a doblar y ahí rotamos todos, ¿sí? Pregunto, ¿se ve el power? Ale, ¿se ve el power? Sí, yo lo estoy viendo. Perfecto, perfecto. Gracias, Oscar. Sí. Porque después tenemos otras reglas, digamos, para el poste bajo, que puede ser también situaciones de trap, pero ya eso es un poco más especial de acuerdo al jugador que tengamos, ¿no es cierto? Y todas las defensas van a terminar en box out. Todas tienen que terminar en box out. O sea que todos los jugadores tienen que por más que haya cambio, ¿no? Tienen que hacer un box out para que no haya ni rebote ofensivo ni segundo tiro. Con respecto a la recuperación defensiva, esto está referido un poco más hacia el juego de transición después que hicimos un lanzamiento o perdimos un balón, ya sea con gol o sin gol, ¿no es cierto? Nuestro regreso defensivo tiene que ser con ventaja. O sea, nosotros tenemos que tratar de poner en defensa la mayor cantidad de jugadores que el otro equipo. No es algo tan sencillo, tan fácil, pero esa es la idea. O sea, en la recuperación defensiva, tratar de que todos lleguen lo más rápido posible, ¿no es cierto? Y el primer ítem es frenar el balón, parar el balón, ¿sí? Parar el balón, ¿para qué? Para que se produzca un set fijo, que todos estemos ya preparados, listos para poder defender en conjunto, ¿no es cierto? Otra cosa es que en esa recuperación defensiva los grandes tienen que ayudar al dribbling, o sea, tratar de acercarse, ir tomando su jugador y acercarse para disuadir a ese jugador que continúe, que progrese con dribbling y a lo mejor le pase a un tirador abierto y que tome un tiro de 3 puntos. El otro punto es tomar a los tiradores y designar responsabilidad a los jugadores. Si nosotros queremos que en esa recuperación defensiva sean, no sé, el base, el 1 o el 2, que sean los primeros en llegar, perfecto, designamos esa responsabilidad. Si no, a lo mejor el que está como último hombre en la base, ya sea quien quiera que sea, el 1, el 4, el 5, ese es el primero. Bueno, designar responsabilidades de acuerdo a lo que nosotros fijemos con respecto a esta recuperación. Lo mismo si mandamos jugadores al rebote ofensivo. Bueno, estas son las reglas, digamos, que nosotros utilizamos para todos, generales, ¿no? Y tratamos que en cada práctica, en cada entrenamiento que hacemos, ya sea desde el juego de 1 contra 1, 3 contra 3, 5 contra 5, tener presente eso, ¿no? O sea, tener presente e ir corrigiendo esas cosas, ¿no? Por supuesto que no es un trabajo de un día, ¿no? Pero uno va formando y va creando esas reglas y las va incorporando hasta que los jugadores o el equipo ya se vaya familiarizando con las mismas y pueda desarrollarlas ante cualquier situación, bueno, una vez que tenemos esto, empezamos
a desarrollar, digamos, todos esos principios en lo que hace al juego mismo, ¿no? Entonces, Ale, sí, de que caigas en esta parte que ya viene más de equipo, yo sí, te haría una pregunta. sí. ¿Cómo armás tu pretemporada en función a dejar claro estas reglas en tus jugadores? ¿Qué tiempo normalmente le dedicas en la práctica? ¿Y cómo vas evaluando que tus jugadores están asimilando estas reglas que para vos en tu equipo tienen que ser determinantes o importantes antes de caer al trabajo de equipo? Eh, Mira, nosotros generalmente cuando iniciamos la pretemporada más o menos tenemos entre 8 y 9 semanas previas al inicio del torneo. Generalmente en esos, eh, en ese periodo tenemos 5 o 6 partidos, seguro. 5 o 6 partidos, a veces más, depende de la circunstancia, ¿no? Y, y en este periodo de 8 9 semanas, más o menos tenemos entre 70 72 entrenamientos, digamos, donde hacemos básquet, ¿no? O sea, yo no digo específico de básquet porque hay muchos entrenamientos de esto que tienen que ver con un entrenamiento técnico-físico, con un entrenamiento táctico-físico, ¿no es cierto? Que si bien estamos haciendo trabajo de 3 contra 3, de 4 contra 4, aplicando las reglas y trabajando estas reglas defensivas, pero también tiene un contenido físico. O sea, el tiempo de trabajo por el tiempo de pausa, entonces estamos aprovechando las dos cosas, ¿no? Eh, y en este periodo, o sea, digamos, entrenamientos específicos de parte física sola, no son muchos, serán 12 14 entrenamientos. Después lo demás, ya te digo, nosotros tratamos de siempre trabajar. Continuamos, Ale. Bueno, te comentaba, o sea, de esos 70, 72 entrenamientos más o menos que hay en todo ese periodo, son 56, más o menos 58, 55, depende. Esos son puramente de básquet. Y ya te digo, solo de parte física habrá 12, 14 entrenamientos en todo eso. Eh, por supuesto, o sea, eh, esto tiene que ver, a lo mejor voy a decir tanto, lo que pasa es que acá yo estoy teniendo en cuenta y tomando entrenamientos dobles, ¿no es cierto?, mañana y tarde. Eh, Nosotros hemos estado haciendo el último año con José, estuvimos haciendo prácticamente un entrenamiento diario, solamente, hacíamos un entrenamiento integrado, donde trabajábamos desde temprano, desde las 8, 8 y media de la mañana, hacíamos trabajo de fundamento, de pesa, depende, gimnasio, parte física y parte táctica colectiva. Un poco manejamos esos tiempos y te digo que la experiencia fue para nosotros bastante buena porque los jugadores estuvieron bien físicamente, tuvimos un muy buen año, eh, digamos. Así que la verdad eh, que fue una buena experiencia. Anteriormente trabajábamos generalmente doble turno, pero bueno, o sea, el cambio de una situación a la otra a nosotros no nos modificó mucho. Hola, ¿me escuchan, no? Sí, se escucha perfectamente, Ah, Ale. Se está escuchando. perfecto, perfecto. O sea, no nos ha modificado mucho, así que, bueno, eh, eh, creíamos conveniente que podíamos hacer eso porque, bueno, a lo mejor Córdoba es una ciudad grande y, bueno, el jugador tiene que invertir tiempo en ir, venir, por ahí no es tan cómodo
como a lo mejor una ciudad más chica que, bueno, en 5 minutos está ahí. Así que, bueno, decidimos hacer ese tipo de entrenamiento. O sea, primero empezamos probando un poco todo eso, pero la verdad que nos fue muy bien y los jugadores estaban muy contentos con eso. Y bueno, nosotros pudimos hacer todo. Creo que tiene mucho que ver también con la distribución que uno haga de estas cosas, ¿no? Con respecto a lo que vos me decías, a cómo evaluar, ¿no es cierto? Si van asimilando esas reglas los jugadores. O sea, mientras vos entrenás, o sea, todo sale, ¿sí? El problema es cuando vas a jugar un partido y se olvidaron de las reglas o no las pusieron en práctica. Ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, realmente de cuánto han asimilado. No te puedo recordar a Derry Miller, ¿no? En la defensa del pick and roll. Sí, por eso ahí me estaba recordando otro jugador, el Negro Méndez, que me decía que dice que yo les decía siempre que tenía que defender a dos. Y es cierto, porque tenía que defender al de él y y al del americano. Acá está el Negro escuchándote, podemos compartir con él si querés. Porque es cierto que el Negro cuando estaba en la cancha con Derrick o con algún otro tenía que defender al de él y al del otro. Y sí, por eso. Él me decía, pero yo siempre tengo que defender dos. Y sí, sí, eso tenés que hacer, le digo yo. Tenés que defender dos. Así que... Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Te querés defender? Profe. ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo andan, Fernando? ¿Cómo te va? Un gusto Ale, grande. ¿cómo estás? Bien, y vos. Igualmente, un gusto escucharte. Bueno, me alegro mucho. Pero ¿qué va a hacer? Era lo que tocaba, es lo que yo digo. Hay veces que Siempre. uno arma el equipo y quiere tener, ¿no es cierto? Y después, después hay que adaptarse a lo que uno tiene, que siempre hacerlo Seguro. mejor. Es lo más importante. Seguro, pero yo estaba acostumbrado igual, porque los americanos muy pocos son los que defienden. Sí, bueno, por eso te digo. Pero gracias, siempre Fer, me tocó hacer el rol ese. No, gracias a ustedes. Pero bueno, continuamos. Bueno, así que un poco pasa por ahí, Raúl. Y, ¿no es cierto? O sea, el tema de observar, sí, en las prácticas uno va observando esas cosas, generalmente va viendo, los asistentes están viendo eso, entonces, bueno, te comentan, sí, mira, pero por ahí, a lo mejor en un entrenamiento, digamos, sin la presión del resultado del juego o de otras situaciones, entonces parecería a simple vista que más o menos los conceptos se van asimilando, pero no es fácil. O sea, no es fácil. Después cuando se empiezan a jugar los partidos amistosos, uno ve que realmente, bueno, falta, digamos, automatizar, repetir, para continuar y que eso un poco se incorpore ya como una cosa sin estar pensando tanto, ¿no? Así que bueno, eso con respecto a responderte un poco a tu pregunta. Perfecto. Después viene el desarrollo, ¿no es cierto?, de todas estas situaciones ofensivas para que nosotros podamos aplicar nuestras reglas. Y bueno, creo que hoy por hoy hay dos cosas que son vitales, que tenemos que por lo menos defender en equipo medianamente bien, ¿no es cierto? Digo, bueno, ¿a qué le llamamos defender bien? Digamos, defender bien significa que, ¿no es cierto?, bajar el goleo a un equipo, bajar los porcentajes, por ahí, no sé, yo no lo puse como regla defensiva, ¿no es cierto?, trabajar cierta cantidad de puntos por cuarto, o sea que no nos hagan más de 17, 18 puntos por cuarto, ¿viste?
Me parece que ese sería una buena medida defensiva, pero, o sea, eso lo hago internamente, internamente, no lo pongo como regla porque a veces eso depende mucho, a veces del ritmo de juego, depende mucho cómo queremos jugar, entonces queremos tener más posesiones, queremos correr más rápido, no es tirar más rápido, sino queremos tener más tiempo, entonces a veces si tenés más posesiones seguramente que la cantidad de puntos va a ser mayor, ¿no? Entonces por eso a veces hay que tener cuidado con esto de decir, bueno, defender a esta cantidad de puntos por cuarto. Pero hay dos cosas que son importantes. Una, o sea, que es lo que más se juega, que son los bloqueos directos y los bloqueos indirectos, o sea, la salida para los tiradores, ¿no? En los bloqueos directos... Se está viendo la pantalla que estoy compartiendo. ¿Se ve el power? Sí, sí, se ve. Perfecto. Sí. O sea, como bloqueo directo, yo puse el pick and roll central, los pick and roll laterales, la formación cuerno, ¿no es cierto? Que es un pick and roll directo de adentro hacia afuera, y el juego de mano a mano. O sea, el stand-off, el juego de mano a mano, ¿no? Y el pick and roll central para mí siempre ha sido un ítem de tener mucho cuidado, de prestarle mucha atención, de dedicarle tiempo, porque me parece que muchos equipos juegan mucho esa situación. Primero hay que saber defender bien al jugador con balón, la caída del grande, porque eso para mí son puntos muy importantes y de alto porcentaje, ¿no es cierto? Como así, si nosotros no podemos defender bien esa acción, nos va a provocar que hagamos muchas ayudas, entonces van a tener tiros a pie firme los exteriores, muy cómodos, o sea, es toda una situación. Y bueno, adoptamos, como todos saben, varias formas de defender, ¿no? Una es, si está lejos, pasar por atrás, si necesitamos contener, o sea, jugar más para una contención del balón, porque a lo mejor el que lo juega tiene mucha capacidad de penetración, que también es otra de las cosas que no queremos que nos hagan, ¿no es cierto? Jugamos bajo, le decimos bajo, que es un juego de contención, digamos, ¿no es cierto? También tenemos un desarrollo de un juego más agresivo, ¿no es cierto? Que es defender un step out, o sea, de ir por un momento dos hacia el balón, ¿no es cierto? Provocar que ese jugador pase la pelota, que ocurra otra cosa, no lo que quieren jugar. Si bien muchos equipos usan esa acción colectiva no para terminar en esa acción colectiva, sino terminar con otra situación. Pero primariamente hay que comenzar defendiendo esa acción, así que lo más importante me parece es tener eso, ¿no? Y eso es una forma, digamos, creo que es una de las formas que va más en consecuencia con lo que nosotros ponemos como regla defensiva. Si queremos tener un equipo agresivo, queremos tener un equipo forzar el error, bueno, entonces tenemos que jugar nuestra defensa que también provoquen esa situación, porque de nada sirve, o sea, yo quiero que mi equipo sea agresivo, que provoque el error y después estamos en un juego de pick and roll, estamos pasando por atrás. ¿Qué error voy a provocar? Ninguno. O sea, va a jugar muy cómodo el ataque. La otra situación que jugamos también, que puede ser una situación de cambio, ¿no es cierto? Cambio, puede ser un cambio directo o un cambio más otro cambio, o sea, un triple cambio entre jugadores, ¿no? Como para continuar. Y después tenemos otra situación esa situación de cambio también la utilizamos como regla en los últimos segundos de la ofensiva, ¿no? En los últimos 5 segundos, 6 segundos,
Si hay un juego de bloqueo directo, hay cambio, sea quien sea. Y si el balón en ese momento va interior por un mismatch, bueno, vamos a atrapar, sigue la regla, digamos, y rotamos, y caiga con quien caiga. O sea, en esos segundos, digamos, tenemos que ser lo más presionante posible para que no haya un tiro cómodo. Otra forma de defender, ¿no es cierto?, es tirando al jugador con el balón hacia la mano inhábil, hacia el fondo, ¿no es cierto? También similar a jugar bajo, porque también es una defensa prácticamente de contención, ¿no es cierto? Y también tenemos que tener en cuenta para este tipo de defensa que nosotros queremos hacer en el juego de pick and roll central, ¿no es cierto?, es las posiciones de los jugadores, ¿no es cierto? Tenemos que ver o tener en cuenta las posiciones de los jugadores. No es lo mismo que se juegue el pick and roll central con dos jugadores del lado fuerte, sea quien sea, pueden ser los dos exteriores, o puede ser el 4 y un exterior, ¿no es cierto? O tener dos jugadores del lado débil, ¿no? Depende un poco de esas características de dónde están ubicados los jugadores para jugar tal o cual defensa. Pero respetando lo que nosotros queremos poner como regla, ¿no es cierto? Generalmente, excepto si está lejos, que podemos jugar o sea, pasar por atrás o jugar una defensa de contención, lo demás, tratamos de jugar ese step, ¿no es cierto?, agresivo para que el jugador pase el balón. Y acá vamos a otra situación, ¿no es cierto? También tenemos los jugadores aptos para desarrollar ese tipo de defensa. Y a veces sí, a lo mejor en nuestra liga argentina tenemos jugadores, porque no hay gente tan alta, tan pesada, y tenemos jugadores muy versátiles. Lo mismo, en la liga pasa, me parece que lo mismo, salvo los extranjeros, lo demás. Creo que hay versatilidad como para poder defender esas cosas, pero por ahí hay equipos que tienen pivot muy grande y hacer jugar un step, no sé, y volver, ¿no es cierto?, y recuperar en el show roll, como le llaman. A veces eso provoca que pueda haber una triangulación de pases y que el balón entre interior, ¿no? Porque, o sea, por más que nosotros hagamos alguna ayuda, puede entrar. Así que si tenemos los jugadores aptos, lo podemos hacer. En estos últimos 2 años que yo estuve en Parque, no pudimos hacer mucho eso, a pesar de que los interiores que teníamos, cuando yo le proponía hacer eso, nunca me decían nada, o sea, nunca me dijeron, no, yo no puedo hacerlo, al contrario. O sea, yo sé que ellos se esforzaban por hacer eso, bueno, entonces a veces cambiábamos y no siempre jugábamos de esa forma, ¿no? Porque, bueno, era un poco también exponerlo y hacer algo que a lo mejor no le iba a salir bien, entonces no tenía sentido. Pero, bueno, hay que prepararlos, tenemos que preparar para eso. Con respecto al juego de pick and roll lateral, lo mismo, ¿no es cierto? Depende hacia dónde sea el bloqueo, si es hacia el fondo o es hacia el centro. 4 formas de defender: jugar bajo como si fuera de contención, o sea, jugar fondo para seguir tirando a la línea, que es más o menos la misma, ¿no es cierto? O jugar con cambio, directamente, con cambio. Y si hay mismatch, bueno, se puede jugar un triple cambio, y si a pesar de ese triple cambio hay un mismatch y hay un juego interior, un trap con el pasador, a doblar y a rotar todo. La situación de cuerno más o menos es exactamente lo mismo, o sea, que un bloqueo directo de dentro hacia afuera.
puede ser hacia el lado de 4, puede ser hacia el lado de 5. Y bueno, las formas similares, ¿no es cierto? Pasar por atrás, pasar, o sea, jugar bajo, digamos, para contener, ¿no es cierto? Jugar un step agresivo ahí, ¿no es cierto? Que eso también va en consecuencia con lo que proponemos nosotros defensivamente, o a veces jugar cambio directamente. Pero por ahí, en el pick and roll lateral, a veces en estas condiciones poníamos una regla que es, generalmente nosotros teníamos una regla que cualquier exterior con el 4 se cambiaba, ya sea el 1, el 2, el 3 o el 4 se cambia, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces, hoy por hoy hay muchos equipos que juegan side pick, o sea, esa transición con pick and roll lateral. Entonces, a lo mejor de inicio te provoca a los 5 segundos de, de, de empezar a defender, te provoca un cambio que después tiene mucho tiempo para poder resolver esa situación. Entonces ya habíamos cambiado un poco la regla y decir, bueno, en esa situación digamos, de pick and roll lateral, cuando en el juego de transición, jugar bajo directamente una contención, ¿no? Que tiene sus riesgos también, pero bueno, no nos provocaba un cambio desde el inicio, digamos, de la ofensiva, ¿no? Así que, bueno, y después otra forma de defenderlo era, de acuerdo, a lo mejor si hacíamos un scouting a un partido más específico, ¿no es cierto? Bueno, podíamos cambiar la forma, no sé, de última podíamos hacer en un juego si era algo muy complicado en un pick and roll lateral, eh, por ahí pasábamos a defender una zona, se defendía a fondo y transformábamos en una zona, le llamábamos white a eso, ¿viste? Entonces, bueno, pasábamos bueno, hay muchos equipos que también en el pick and roll central, de ahí pasan a defender zona o se mueven en bloque, que prácticamente es una situación de 1-4, digamos, ¿no? Porque todos están defendiendo zona. Pero bueno, no es la idea esa, sino la idea era, o sea, de seguir defendiendo individual. Pero es una alternativa, ¿no? Que puede ser. No sé si hay alguna pregunta específica con respecto a esto, si no pasamos los bloqueos indirectos, que... A ver. Raúl. Sí, ahí está. Ahí está, bien. Bueno, la otra cuestión importante son las defensas del bloqueo indirecto, donde actúan muchos los tiradores, ¿no es cierto?, en las salidas horizontales, verticales, en los bloqueos sucesivos, o también hay bloqueos ciegos, ¿no es cierto? Yo creo que a veces es difícil defender las salidas horizontales. Nosotros tenemos una forma, digamos, una regla, digamos, que siempre, la mayoría de las veces jugamos seguidor, ¿no? La mayoría de las veces jugamos seguidor porque sabemos el riesgo que tiene, ¿no es cierto? Que generalmente puede haber un juego de penetración tomando, digamos, una situación, pero acompañamos a esa salida de seguidor con una finta defensiva del que bloquea, ¿no es cierto?, para que no reciba tan cerca, y una ayuda del pasador, un ir y volver del pasador para que pueda, digamos, no pueda progresar en la penetración. La otra situación es, ¿no es cierto?, de darle al jugador, nosotros, o sea, cuando entrenamos esa situación, entrenamos otra situación que puede ser pasar por el medio o pasar por atrás, ¿no es cierto? O por arriba, en la salida horizontal, pasar por arriba. Todo tiene su riesgo. Pero bueno,
trabajamos de distintas formas y después también le damos opción al jugador en esas acciones, ¿no es cierto?, de que pueda leer el juego y que pueda leer la defensa, ¿no? Y de acuerdo a lo que mejor él pueda resolver en ese momento, lo haga. Tenemos un riesgo, pero en todos lados, ¿no es cierto? Así pongamos una regla fija o le demos la libertad de acción al jugador, tenemos un riesgo. Y yo creo que a veces, por lo menos a nosotros nos daba bastante resultado que el jugador en esas situaciones tome la resolución, porque él sabe mejor que nosotros por dónde va a tener más velocidad, si puede pasar o no puede pasar, si puede romper un bloqueo o no puede romper un bloqueo. Hay jugadores que lo pueden hacer y ellos se encargan de hacerlo, o sea, de una forma o de otra, ¿no? Y bueno, hay otros que hay que fijarle un poco más la regla porque quedan por ahí muy expuestos o no se dan cuenta. La situación de bloqueo sucesivo pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Donde hay dos bloqueos y bueno, hay que tratar de pasar, se puede pasar, ¿no es cierto?, de la misma forma, o sea, siguiendo al jugador atacante, los dos bloqueos, o puede haber uno seguidor y uno distinto por arriba para un poco engañar la situación, ¿no es cierto?, ayudándolo con fintas, ya sea del grande o del que pasa el balón. Y bueno, con respecto a los bloqueos ciegos, también la idea no es cambiar, pero a veces en la mayoría de los bloqueos ciegos que se hacen, cuando ya está, digamos, la ofensiva está corrido el set, a veces lo mejor es cambiar, ¿no? Por ahí de inicio no tanto, pero por ahí lo mejor es cambiar, porque a veces nos provoca, digamos, un error importante. Yo creo que hay situaciones especiales donde se trabajan bloqueo ciego, ¿no? A veces tiene que ver también a veces hay situaciones por ejemplo, que trabajan, o sea, que de un lado ejecutan un pick and roll lateral hacia el fondo, ¿no es cierto? Y del lado opuesto están haciendo un bloqueo ciego para un tirador. Entonces, a veces es difícil porque todos estamos, si bien estamos, digamos, en nuestra defensa concentrado en la pelota y nuestro hombre, pero un bloqueo ciego son 2-3 segundos que perdemos y no podemos recuperar la marca. O sea, a veces con los cambios, digamos, comunicarse y cambiar nos soluciona un problema. A veces, otras veces no tanto. Por eso yo en, 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 en esta situación de bloqueo ciego, anoté 2 o 3 situaciones ofensivas, ¿no es cierto?, que generalmente se dan o se hacen en nuestra liga, y bueno, para tener en cuenta y un poco las tomo como situaciones especiales, ¿no? Porque no se cambia, sino se trata de hacer una ayuda y volver cada uno con el suyo. Por ejemplo, la situación de flare, cuando hacen un flare, que le llaman, ¿no es cierto?, un bloqueo ciego. La otra situación es hammer, que juegan muchos equipos, y que yo le digo España porque le he visto que hace la situación, juegan un pick and roll central con el 5 y generalmente el 2 o el 3 hace un back pick al 5 que cae, ¿no? Y después sale. Entonces, si ahí provoca un bump, una contención, el tirador sale solo. Y si no, cae con ese bloqueo ciego que lo tocan al grande, cae. Bueno, esas son situaciones más especiales que se ven, digamos, a veces en nuestro equipo de liga. Bueno, con respecto al juego interior, que es otro punto importante, tratamos de que nuestro juego interior, la
primera premisa, ¿no es cierto? Así como le decimos al base que defienda la primera línea y que no lo superen con el dribbling, que no jueguen penetración. Bueno, creo que lo más importante es el juego de uno contra uno. Nosotros decimos jugar blue. Blue es uno contra uno sin ayuda, prácticamente sin ayuda, sin nada. O sea, cada uno con el suyo y el grande con el grande a defenderlo. Siempre nosotros le pedimos como regla defensiva al grande, ¿no es cierto?, que en toda situación defienda 3/4 por delante, o sea, 3/4. Si presionamos el balón y defendemos 3/4, no es tan fácil pasarle el balón al juego interior. Entonces ya evitamos un problema, pero si el balón igual va ahí, la primera situación ofensiva, ¿no es cierto?, es jugar blue, es uno contra uno. Y a definir con eso, o sea, cada uno se hace cargo del suyo. Una situación de ayuda que también es muy común, que solíamos hacer, es jugar del lado del balón, con el pasador, jugar un yo-yo al dribbling. Una vez que tiró la pelota al piso, jugar una finta defensiva, ¿no es cierto?, como para que levante el dribbling. No es para quitar el balón, es para que el que tiene el balón y lo pique, lo levante. O sea, entonces ya ahí, ¿no es cierto?, no puede progresar. Y vuelve cada uno con el suyo, ¿no? Eso se hace con el pasador únicamente. Lo demás, situaciones de ayuda. Y la distancia, bueno, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Sí son situaciones especiales que teníamos en el poste bajo, es jugar un trap, si hay algún jugador interior determinante o con mucha capacidad de gol. Por suerte, nosotros casi no trabajamos mucho esto porque teníamos los pivots que defendían bastante bien, o por lo menos no le hacían muchos puntos. Así que, pero otra de las formas que como alternativa era jugar un trap con el 4 que le llamábamos front, porque, bueno, generalmente íbamos de frente y siempre al dribbling, nunca al pase. Nunca jugábamos el trap al pase, o sea, cuando la pelota ingresaba, sino cuando recién tiraba la bola al piso, ahí vamos a atrapar y jugábamos, y después de ahí todos rotan. Con el pasador lo mismo, ¿no es cierto? Y la otra situación de atrape por el fondo, que le decíamos line, porque era el último jugador del lado opuesto el que iba a atrapar por el fondo, ¿no? Bueno, esas son un poco las situaciones que, digamos, con respecto al juego interior. Y después, otras situaciones especiales que solíamos trabajar, o sea, así de vez en cuando, para ir teniendo cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, para los cierres de cuarto o los cierres de partido. ¿Qué queríamos hacer en esa situación? A lo mejor era una defensa normal, o a veces, bueno, decidíamos jugar un trap, ¿no es cierto? Si jugaban un pick and roll, todo bloqueo directo se jugaba un trap. Y bueno, ejercitar esas situaciones, ya sea, ¿no es cierto?, en un pick and roll lateral, un pick and roll central, jugar un trap y rotar, todo rotar, ¿no es cierto?, provocar un pase, un segundo pase y así, tratar de recuperar. Bueno, siempre ensayándolo en algunos minutos al final de la práctica, como para ver qué resultado nos podía dar. Y también, por ejemplo, cuando se jugaba aclarados, uno contra uno, que, bueno, hacer un trap con un jugador, con un exterior, si era un exterior, con un exterior, ¿no es cierto? Y si era un grande en el poste bajo, lo mismo, ¿no es cierto? Jugar un trap y rotar todos. Pero esas eran situaciones especiales. Me acuerdo que entrenamos, en una temporada entrenamos eso al principio, bueno, y después no lo pusimos en práctica nunca. La verdad que no lo pusimos. Y ese año en las finales había un jugador que en los cierres jugaba un aclarado
y uno contra uno, y las veces que teníamos uno contra uno terminaba en gol, así que empezamos a aplicar esa, o sea, uno lo tiene ahí en el baúl de los recuerdos, después aparece y bueno, y se juega, ¿no? Por supuesto. Hay que ir eh, renovándolo o a veces actualizándose, ¿no? Con eso. Otra situación es tener defensas, alguna defensa alternativa, ya digo, que puede ser una defensa zonal o una defensa para algún momento, ¿no es cierto? O para un cierre de cuarto o cierre de partido. Bueno, creo que son todas cosas que hay que preparar, ¿no es cierto? Por más que no se trabajen a lo mejor mucho estas situaciones especiales, pero ir haciéndolas y van quedando, entonces uno de vez en cuando reflota y toma esto y lo ensaya un poco, ¿no es cierto? Y son cosas que quedan, ya las tienen, entonces no estamos haciendo algo nuevo, sino trayendo algo que ya el jugador lo ha hecho. Y también, ¿no es cierto?, realizar alguna defensa especial de acuerdo al scout que uno haga con respecto a los equipos, ¿no? Por ahí yo siempre digo que en el básquet, la suerte que tenemos nosotros en el básquet es que está todo permitido y todo vale, y valen un montón de cosas. Y a lo que a uno no le da resultado o cree que no está bien, para otro le da resultado, y eso es lo que sirve, eso es lo que vale. O en determinadas circunstancias una cosa nos sirvió, nos fue muy útil, bárbaro, y después otras veces no, entonces la descartamos, pero creo que en esto tenemos que ser versátiles y bueno, a veces es así. Bueno, Raúl, un poco esto es, digamos, creo que si me quedan algunas cosas, ya no sé si hay alguna pregunta, la puedo contestar. Seguramente se me han pasado un montón de cosas, pero bueno, creo que Mira, la parte sí, global, la parte general, tendríamos que ser a lo mejor un poco más específico en alguna que otra cuestión, pero creo que esto es todo. mira, están quedando 3 minutos y medio de este módulo. Por supuesto, vamos a tener que ingresar de vuelta. Acá estoy mirando en el chat. Nos pregunta Roy Saavedra de Lima, Perú. Él cuenta que se desarrolla con los mini y le gustaría saber cómo construir y plantear una defensa en mini básquet. Está bien. Sí, o sea, de todo esto que hablamos, muy poco, casi nada diría. Creo que en el mini básquet lo más importante, ¿no es cierto?, es que tenga una noción defensiva, ¿no es cierto?, con respecto a la ubicación, a la posición, que eso es lo más importante. A lo mejor, digamos, el tema de la distancia también es relativo, porque en ese momento a lo mejor de acuerdo a la capacidad de cada niño, puede estar un poco más cerca o no, presionar mejor o no. Yo creo que por ahí estas reglas, para mí, lo más importante en mi básquet creo que es la ubicación que tiene que tener. Eso, porque eso le va a permitir a lo mejor un recupero, le va a permitir tomar un rebote, más allá de exigirle tantas cosas, que esto va un poco más. Si todo esto uno va haciendo trabajos en divisiones formativas, bueno, va a llegar, el joven va a llegar a un equipo, ¿no es cierto?, profesional o de primera, teniendo muchas reglas incorporadas, ¿no es cierto? Eh, Ahora, para el mini básquet me parece que hay cosas más, digamos, más pequeñas, no es tanta esta la exigencia, ¿no? Insisto en la ubicación porque me parece que la ubicación es algo más táctico que técnico. Y yo por ahí en el mini me inclinaría más porque haga un desarrollo táctico, ¿no?, con respecto a la defensa, a cómo yo puedo recuperar un balón
cómo puedo, digamos, tomar el rebote cuando el otro tira, o sea, la ubicación que tengo que tener. Es mi idea, es mi idea. O sea, puede haber otras. No sé si... Por supuesto. Le está quedando menos de un minuto. Igual te tiro una pregunta, se corta y la respondemos si se corta en el camino. Bueno, Sabemos perfectamente, por lo menos yo personalmente conozco tu filosofía defensiva dentro del básquet y creo que la mayoría de Sir Alejandro Loterio sabe cómo entiende el básquet y más defensivamente. Pero si Alejandro Loterio algún día decidiera y tuviera que hacer una defensa zonal, como seguro la preparaste en algún momento y capaz que te pasaron temporadas y temporadas y nunca la tiraste, ¿cuál prepararías? ¿Qué dibujo de defensa zonal y por qué?